Bueno, pasamos 13 minutos de las 11 de la mañana. La semana pasada, del 14 al 15 de noviembre, se realizó el primer intercambio educativo argentino-chileno sobre gestión integral del riesgo de desastre, donde 21 estudiantes y 5 docentes pertenecientes al profesorado de educación secundaria en geografía y del grupo de estudios de riesgos ambientales y de los efectos del cambio climático del IES número 9011 de la Atuel, vivenciaron una experiencia con resultados altamente positivos. Nos visitan en estudios la señora Nora Miranda, profesora de geografía, Santiago Mondeja, también profesor de geografía, y Gastón Verón, estudiante del profesorado de geografía. Con ellos vamos a dialogar entonces de este intercambio educativo argentino-chileno sobre gestión integral de riesgos del desastre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, en principio, consultarles sobre la temática que aborda este profesorado, que es la gestión integral en riesgos de desastres. ¿Cómo se enfoca, digamos, esto? Bueno, nosotros, como bien lo mencionaste, somos docentes de la carrera de geografía, ¿no? Acá del Instituto Terciario de San Rafael y de la Atuel, 9011. La gestión del riesgo, ¿no es cierto?, la reducción del riesgo, es un tópico inherente, ¿no es cierto?, a la carrera y, ¿no es cierto?, a las temáticas geográficas que se abordan. En este marco, ya hace unos 3 años aproximadamente, ¿no es cierto?, surgió una idea al interior de la carrera, ¿no es cierto?, y en participación con los otros departamentos de la institución, para generar un nuevo grupo de estudio, el GERAR famoso, ¿no es cierto?, Grupo de Estudio de Riesgo Ambiental y de Cambio Climático. En el marco, ¿no es cierto?, de este grupo, y en asocio con la carrera de Geografía y la gestión de la institución, ¿no es cierto?, se fue gestando distintos proyectos. Entre ellos, justamente, se empezó a tomar contacto con nuestro país hermanado de Chile, ¿no es cierto?, y se fue planificando, ¿no es cierto?, el primer intercambio argentino-chileno, ¿no es cierto?, de estudio del riesgo. En primera instancia estaba previsto que viniera, ¿no es cierto?, gente de Chile, aquí de la séptima región, principalmente de Villa Alegre, de Talca, y de Linares, ¿no es cierto?, para los ateneos que tiene el instituto en octubre de todos los años, ¿no? La cuestión que, por las inclemencias climáticas justamente, o por las copiosas nevadas, ¿no es cierto?, en el paso de Cordillerano, acá en el paso del Pehuenche, ¿no es cierto?, lamentablemente la gente de Chile no pudo concurrir a las actividades, pero nosotros, como ya estaba planificado, del día 14 de noviembre de este año hasta el día 17, ¿no es cierto?, viajamos a Chile y mantuvimos el primer encuentro, ¿no es cierto?, en donde puntualmente 6 docentes, ¿no es cierto?, conjuntamente con 21 estudiantes de la carrera de geografía, correspondientes al segundo y tercer año, fuimos a Chile y fuimos hospedados a través de la Casa de Chile, ¿sí? Aquí tengo que resaltar la figura de Amparito Ramírez, ¿no es cierto?, que fue quien hizo las gestiones pertinentes en el vecino país. Y hospedados ahí en Villa Alegre, empezamos una ajetreada agenda, ¿no es cierto?, de intercambios y charlas, ¿no es cierto?, con personal de bomberos voluntarios de las comunas, ¿no es cierto?, de Villa Alegre, por ejemplo, con personal de protección civil de Linares, con gente del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Chile, en Talca. Y esto conllevó, ¿no es cierto?, una importante experiencia en las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, puesto que es la primera vez que el Instituto Terciario, el IES de la Atuel, ¿no es cierto?, hace una salida, ¿no es cierto?, de campo, con objetos, con un objeto educativo, ¿no es cierto?, a un vecino país o a otro país. Bueno, le consulto a la profesora Miranda sobre los temas que abordaron en este encuentro. Bueno, trabajamos, como decía mi colega Santiago, trabajamos con la compañía de bomberos voluntarios de Villa Alegre, donde además de mostrarnos todo el equipamiento, estuvimos toda una tarde trabajando con ellos en una clase teórico-práctica donde nos mostraron el equipamiento, las técnicas de rescate. Ellos tuvieron, como es de público conocimiento,
incendios forestales muy Sí, graves. sí, sí. Y nos mostraron, bueno, los equipos, las técnicas de trabajo en campo, todo lo que trabajan y la formación de los bomberos voluntarios. Fuimos muy bien recibidos por el comandante de la compañía, quien puso a disposición de todo el grupo que viajamos, todo el personal para mostrarnos en esa compañía la tarea del equipamiento, además de una clase. ¿Cómo está Chile en esto? Chile está trabajando muy bien en términos de la organización. Porque ellos deben tener quizás un equipamiento, casi Sí, le diría, de última generación. exactamente. Siempre han estado muy Porque avanzados ellos tienen digamos, hacen los acuerdos con Estados Unidos respecto a los estándares, como estaríamos hablando de unas parecido a las normas ISO, no sé la denominación exacta, pero sí se manejan con esas normas, digamos, equiparar sus equipos a los bomberos de algunas ciudades importantes de Estados Unidos, ellos están haciendo ese tipo de control. Lo que nos resultó muy significativo fue que hacen los encuentros también con bomberos voluntarios de acá, o sea, cuando nosotros los invitamos a ellos en octubre, teníamos previsto el intercambio con bomberos voluntarios acá de San Rafael. Uh-huh. Ellos tienen contacto asiduo con nuestros bomberos voluntarios en cuanto a técnicas de trabajo en campo. No sé si tanto en términos de la cuestión del equipamiento, eso tiene que ver más con las posibilidades de adquisición de tecnología, pero en términos de las técnicas de trabajo, están trabajando en conjunto. Lo que nosotros notamos es esta construcción que tiene la comunidad respecto a la cuestión del desastre. En términos, nosotros nos interesaba mucho focalizar en la cuestión educativa y hacia el contacto con la comunidad, digamos, cómo se enseña a la población a estar atentos y cómo reaccionar en términos de poder salir de una situación cuando se avecina o ocurre una cuestión de desastre, llamémonos un sismo o un incendio y demás. O sea, ellos nos contaban, por ejemplo, la gran voluntad que encontraron en distintas comunidades respecto a quienes iban a ayudar en los casos de incendio. En el conocido Santa Olga, creo que fue uno de los lugares más dañados. Sí, más de mil casas que se quemaron. Incendiadas. Era muy digamos, triste ver los cerros con los bosques totalmente quemados y las casas ya en construcción. Esto es lo que nos llamó la atención, pero también tienen una lógica, una organizacional que prohibió, ¿sí? Es duro decirlo, pero prohibió a todas esas personas por voluntad que iban a ir a ayudar. Ellos tienen su personal formado y saben cómo trabajar en incendios con los equipos con los que tienen que trabajar. Entonces la primera resolución es no poner en peligro vidas que no están preparadas para trabajar para enfrentar esas Esto situaciones. es importante porque nos da la pauta a nosotros, digamos, sobre qué líneas. O sea, hay una responsabilidad trabajar. En eso también. Exactamente, que esto lo planteó uno de los jefes de Defensa Civil, que en una de las ponencias, donde Gastón expuso uno de los trabajos que llevábamos de San Rafael del instituto. Esta persona de Defensa Civil expuso las lógicas que tiene Chile para trabajar. Entonces lo que fuimos mirando fue esta cuestión organizacional, institucional, quiénes trabajan, quiénes colaboran, cómo se forman, cómo se trabaja en las escuelas, quiénes organizan toda esta situación. Entonces nuestra intencionalidad es esa, formarnos en ese aspecto, porque nosotros, como decimos en el grupo de estudios, tenemos estas líneas de trabajo. Investigación por un lado, y acompañamiento a las escuelas y a la comunidad de San Rafael en cómo afrontar y cómo responder y cómo prevenir todo lo que tiene que ver con riesgos de desastre. Antes de seguir avanzando en ese tema puntualmente, le vamos a preguntar a Gastón precisamente, bueno, por este trabajo que llevaron ustedes desde acá. Sí, muy buenos días. Nosotros con el profesorado de Geografía venimos trabajando ya desde hace varios años en un proyecto de intervención sociocomunitaria en lo que sería el barrio El Molino y Pobre Diablo. Yo particularmente en la ponencia de Chile me enfoqué en el barrio Pobre Diablo. Nosotros partimos de la idea de que el riesgo se construye socialmente. Esto se enmarca en una teoría que se llama teoría social del riesgo. Más o menos, ¿qué es lo que deja entrever esta teoría? Que ante una situación de una crecida de un río, de un sismo, de un terremoto, de una luz, la sociedad no es un actor pasivo, es un actor que tiene capacidad de gestionar previamente eso. Nosotros no nos enfocamos solamente en el después del desastre, nos enfocamos también en el antes. Lógico. En el antes, para poder reducir en la medida de lo posible, ¿no? Me parece que es una cuestión clave. Sí, esa, ¿no? Es una cuestión... Es determinante. Sí. Nosotros el trabajo lo hacemos también por una vía cultural, no solamente vamos a analizar
las condiciones físicas de una zona de estudio, también analizamos las condiciones culturales. Nosotros, en el caso de Barrio Pobre Diablo, hemos realizado encuestas de percepción del riesgo. Analizamos luego, en función de estas encuestas, cómo la gente percibe esas situaciones a las que está expuesta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros hablábamos con un vecino, recuerdo, habrá vivido este señor en el Barrio Pobre Diablo a muy pocos metros del río Diamante. Y le preguntábamos a qué tipo de riesgo él le tenía mayor temor. Y nos comentaba que a los tornados. Es decir, y esto también lo comenté en la charla, hay veces que las personas tienen un río que les pasa por la puerta de la casa y le tenían más temor al tornado. Pero esto no es solamente responsabilidad de ellos, ya es donde creo que todos los actores sociales de alguna forma tienen que intervenir. Es una construcción social el riesgo, como ya lo dije previamente, y nosotros desde el profesorado de geografía hemos estado trabajando en esta zona tratando de mitigar un componente del riesgo como construcción social, que es la incertidumbre. Nosotros tratamos de hacer ese trabajo cultural, esa concienciación cultural con la gente, para que también sea responsable, ¿no?, sobre ese espacio que está habitando, ese territorio que está construyendo. Claro. Que muchas veces cuando ellos, construyen ahí una vivienda, sí, no advierten ese riesgo, claro. Entonces la construyen prácticamente en las márgenes del río, cuando uno sabe que, ante una crecida, el riesgo es muy grande. Y no lo tienen en cuenta. No lo tienen en cuenta. Hay otros componentes mucho más que están, digamos, como ocultando ese riesgo, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones económicas, sociales, culturales. Claro. Entonces hay que trabajar en toda esa batería de situaciones, porque no es por porfía que la gente va y se instala en el barrio El Molino o en Pobre Diablo a orilla del río. Seguro. Hay otros componentes, y desde el Estado y nosotros como institución estatal de formación de docentes de nivel estatal también tenemos que colaborar en registrar este tipo de situaciones y ver, como dice Gastón, cómo bajamos alguno de esos componentes, que es la incertidumbre, ¿no?, a través del conocimiento. Nosotros tratamos de tener una concepción justamente holística de lo que es el riesgo, ¿no? Analizarlo multidimensionalmente en toda su complejidad, pero no quedarnos solamente con el análisis, no quedarnos solamente en la abstracción. También tratamos de intervenir, hacer una acción, aplicar de alguna forma ese conocimiento que nosotros construimos junto ¿Y a esto los cómo lo vecinos hacen? ¿A través de reuniones? Sí, a través de reuniones, a los vecinos, trabajan en mesas de gestión y demás. Sí. De hecho, ¿Cómo los recibe el vecino cuando van con estos temas? Bien, el año pasado fue un año muy particular, porque fue nuestra primera intervención y demás, que le hicimos en el barrio El Molino. Y, de parte nosotros lo que más pudimos percibir es que los referentes del barrio, por lo menos del Molino, tenían muy buena actitud para con nosotros. Pero este año fue un año diferente, porque fue un año electoral. Uh-huh. Entonces había gente que nos recibía muy bien. De hecho, yo particularmente pude participar en mesas de gestión y demás. Pero había otras personas que también tenían cierta desconfianza porque pensaban que estábamos haciendo algún tipo de campaña política. Entonces, nosotros ahí tratábamos también de concienciar a los vecinos, de acercar a la gente al Estado de alguna forma, porque nosotros formamos parte de un instituto de formación docente que es público. Claro. Entonces, en cierta forma, nosotros también somos el Estado. El docente, en cierta forma, es el Estado. Entonces, tratábamos también de acercar a los vecinos a esta gestión social del riesgo, a esta gestión comunitaria del riesgo. Las circunstancias siempre cambian, siempre van a haber circunstancias políticas, como pasó este año, circunstancias económicas, sociales, culturales y demás. Pero, uno, sin dejar de tenerlas en cuenta, uno tiene que tratar de llevar alguna acción, de intervenir de alguna forma. Uno no debe desistir de eso. Y nosotros, como estudiantes y como docentes del profesorado de geografía, asumimos esa responsabilidad y ese compromiso social. Seguro. En esto del riesgo, yo creo que el ejemplo que poníamos recién de gente que no advierte por ahí el riesgo y construye en las márgenes de un río, también pasa en las ciudades, donde no hay una planificación por ahí muchas veces estratégica,
y se construye, por ejemplo, a lo mejor, no sé, no voy a decir una escuela, pero algún establecimiento público de una determinada característica, de donde va a circular un determinado número de gente, a lo mejor muy cerca de una estación de servicio, Sí. y no se tiene en cuenta, y cosas así. Entonces después, todo esto me parece que son riesgos que se van sumando ante un evento de catástrofe. Son los denominados riesgos tecnológicos, ¿no es cierto?, que son aquellos que derivan, ¿no es cierto?, de la intervención humana o de todos los actores, ¿no es cierto?, con el ambiente, ¿no? El riesgo está compuesto, ¿no es cierto?, por una amenaza natural o una peligrosidad. Una estación de servicio podría Sin ser duda, otra sí, cosa. sí, que, desde una antena. por ahí una gran antena pegada a una escuela también es un una antena riesgo. de telefonía. Sí, exactamente. Un gasoducto que atraviesa, ¿no es cierto?, la ciudad. Sí, una estación de rebaje, ¿no es cierto?, una estación transformadora. O sea, son distintos elementos, ¿no es cierto?, que son muy propios de la construcción social, ¿sí?, y del avance tecnológico, pero que implican o tienen o poseen un riesgo inherente, ¿no es cierto?, que por lo general es desconocido por el común denominador de la ciudadanía. Justamente en eso se trata, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la incertidumbre que tiene. ¿Sí? El riesgo está compuesto por esa amenaza, ¿no es cierto?, primaria, esa amenaza natural, pero también está compuesto por esa vulnerabilidad. Por eso nosotros decimos que el riesgo, obviamente, que desde la teoría social de riesgo se construye, es una construcción social que se va llevando a cabo con el paso del tiempo. Es decir, desde el comienzo, ¿no es cierto?, que se planifica o se asienta o se funda una ciudad, ¿no es cierto?, en la vera o en la margen de un río, de un lecho de un cauce de un río. Puede ser de tiempos coloniales, ¿no es cierto?, hasta la actualidad hay un proceso, ¿no? Y en lugar de ir corrigiendo, ¿no es cierto?, estos procesos o estas situaciones, a veces vamos acrecentando el riesgo, ¿sí? Pero muchas veces justamente por el desconocimiento, ¿no? Ahí cuando Gastón, ¿no es cierto?, y otro grupo de estudiantes y docentes que empezaron a intervenir en el barrio del Molino, esto empezó en aquel momento cuando estaba el Promeva trabajando en el barrio Molino y todavía no comenzaba siquiera en el barrio Pobre Diablo, ¿no es cierto? El Instituto del IES de la Tuel genera un convenio, ¿no es cierto?, con el Promeva, porque bien el Promeva estaba a cargo, ¿no es cierto? Hay una línea de alta tensión atravesando. Sin duda. Todo ese barrio, esto, punta. sí, También. y bueno, y en la Y isla la también, planta de que fue la isla rebaja, del Río Diamante, fue la erradicación de toda esa línea de casa que se ubicaba debajo de la línea de alta tensión, y bueno, y se reubicaron y se hizo un bulevar. Pero en aquel momento, ¿no es cierto?, cuando se genera el convenio, ¿cuál era la situación? Promeva, el programa de mejoramiento barrial, lo que estaba haciendo era un mejoramiento físico, ¿no es cierto?, urbanístico, ¿no? Dotando, ¿no es cierto?, a la población de aquellas características urbanas, ¿no es cierto?, necesarias para que, bueno, esto no posea esas características de villa urbano marginal, ¿no es cierto?, que por ahí se la puede llegar a tildar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Promeva, ¿qué es lo que necesitaba? ¿O cuál fue lo que se propuso, ¿no es cierto?, del instituto? Generar esa capacidad instalada en lo social, en lo cultural, para que el residente, ¿no es cierto?, a partir de la autogestión del riesgo, se autogestionara o cuidara, ¿no es cierto?, o bien utilizara todas esas mejoras de infraestructura. De eso justamente se trató y se llevó a cabo en dos líneas de trabajo. En una primera instancia, ¿no es cierto?, con los referentes barriales, ¿no es cierto?, con el municipio, con el delegado municipal, los referentes de manzana, pero también a través de las dos instituciones educativas que se encuentran situadas, ¿no es cierto?, en las periferias del barrio, ¿no es cierto?, que es la Escuela Armada Argentina y la Escuela Secundaria. A partir de allí, ¿no es cierto?, y por supuesto a través de la vocación docente, tratar de generar ese efecto multiplicador que hacen los niños, ¿no es cierto?, el adolescente al interior de su casa, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando mi hijo, ¿no es cierto?, vino la primera vez con una calcomanía de que le habían otorgado en la escuela sobre el cuidado del agua, ¿no? Y a partir de allí, como él, ¿no es cierto?, empezó a gestionarnos, a marcarnos los distintos pequeños errores que llevábamos a cabo al interior de la casa. O sea, ese tipo de cosas marcan mucho a un seno familiar. Entonces, por eso es la importancia, ¿no es cierto?, de la participación de una institución educativa en la sociedad. Nosotros adherimos a un paradigma sociocrítico. Ese paradigma sociocrítico de abordaje, ¿no es cierto?, de la sociedad, ¿no es cierto?, y del espacio geográfico, ¿no es cierto?, tiene que ver con participar para transformar esa sociedad o ese espacio geográfico, ¿no es cierto?
en procura de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Si no, nos quedamos solamente en la teoría. Por eso este grado de intervención que está teniendo el IES del Atuel a través, en esta línea de investigación, en esta línea de trabajo, a través del profesorado de geografía. Seguro. Y las otras carreras en sus ámbitos, por supuesto, ¿no? Bueno, le pido a la profesora Miranda, digamos, como conclusión de todo esto que hemos charlado, también un poco cómo va a seguir esta línea de intercambios que están manteniendo, están previstos algún otro tipo de intercambios, más allá de que en este caso haya sido con Chile, con algunos por ahí otros países o otras regiones del país, a los efectos de ir asimilando por allí algunas cuestiones que nos pueden ser sumamente útiles, ¿no? Ese es el sueño de todos. El sueño de todos es, bueno, como decíamos al principio, tenemos una deuda de que todos los especialistas de la región de Chile con los que estuvimos nosotros la otra semana vengan a San Rafael a trabajar. Lo teníamos previsto, pero no pudieron por no poder cruzar el paso. Pero sí, la idea es poder continuar. De hecho, hemos reactivado los contactos para que los especialistas chilenos puedan venir a San Rafael y hacer el encuentro que teníamos previsto para octubre. Y renovar, ya ayer justamente hemos trabajado en una reunión, hicimos una reunión de cierre del grupo que viajó a Chile para planificar el viaje 2018. Veníamos ahí, estamos entusiasmados en que pueda volver a ser Chile. Estamos haciendo contacto, hay el sueño del profesor Negreira, que es el referente del GERAC, y de la coordinadora de la carrera de geografía, que es Miriam Olivares, es poder viajar a Colombia, a una región a Manizales, que es donde se especializan muchísimo también en situaciones de riesgo, sobre todo por ser una zona cordillerana con algunas otras características en términos climáticos y geológicos, geomorfológicos, que nos llaman la atención para poder indagar algunas cuestiones. Pero el GERAC, digamos, es un grupo que tiene diversidad de acciones. Una de estas es los viajes de intercambio, para que nuestros estudiantes se puedan formar, han visto la realidad de lo que es la educación en Chile, al visitar una universidad con una carrera en geografía, lo que es las compañías de las organizaciones o las instituciones como bomberos, en la municipio en Linares, donde nos recibieron muy, muy bien. Esto eternamente agradecidos por lo que hemos recibido, sobre todo la Fundación Casa Chile. Y bueno, la idea es poder seguir trabajando en intercambios internacionales. Esto ha sido fundante para el instituto. Seguir en nuestras líneas de trabajo, en la relación con la comunidad sanrafaelina, aportando lo que se produce desde el instituto y lo que podemos indagar e investigar. Seguir aportando a través de medios didácticos, material didáctico, en términos de poder colaborar con lo que a veces la comunidad necesita. Recién nos encontrábamos con el concejal Darío Barandalla. También nosotros tenemos otras carreras donde tenemos muchísimas ganas y muchísima gente especializada que puede tomar contacto y colaborar en todo lo que implica el trabajo y la gestión en la ciudad de San Rafael. Lo escuchábamos hablar a él recién sobre la cuestión del arbolado público. Son temas que nos preocupan, son temas que nuestros estudiantes en sus trabajos finales de seminario para obtener el título han trabajado, han hecho un relevamiento del estado del arbolado en los barrios, en 2 barrios hay un trabajo de investigación interesante, y lo escuchábamos y decíamos, bueno, tenemos mucho para aportar. Seguro, y recién charlábamos con él respecto a esto. O sea, como instituto de formación docente y formación técnica, como instituto estatal nos debemos a la comunidad en lo que nos ha permitido estudiar y lo que nos permite sostener una institución estatal. Entonces devolvemos, a partir de nuestro trabajo sociocomunitario, de otorgar nuestro conocimiento y nuestro tiempo, además de las clases que damos en el instituto, trabajar en este grupo de investigación para sostener los intercambios, para sostener este año. Tuvimos 2 grandes encuentros, uno de resiliencia, donde se trabajó sobre lo que son las ciudades sustentables. Fue gente del municipio. Trabajamos en un encuentro donde vinieron especialistas de la Universidad de Buenos Aires en la gestión del riesgo, quienes son nuestros autores y nuestros especialistas, digamos, referentes, doctor Nathanson y la doctora Anabel Calvo. Entonces tenemos actividades ya previstas para el año que viene que tienen que ver de sostener esta línea de formación de nuestros estudiantes, nuestros profesores y de los profesores de las escuelas secundarias. Hay una actividad muy interesante que es la que llevamos a cabo con las escuelas asociadas, que es nuestro grupo va y trabaja en las escuelas asociadas con los estudiantes. Ahora escuchaba lo de los CEFGA, hemos tenido un contacto muy interesante con los CEFGA en la zona de Villatuel, donde se han hecho 2 o 3 encuentros de charlas, elaboración de cartografía sobre el riesgo, digamos, qué perciben los habitantes de determinado lugar de nuestro departamento
cuáles son los riesgos que ellos perciben. A partir de ahí empezar a trabajar en los procesos de concienciación. Entonces, esta es la función de nuestra institución, formar docentes, formar técnicos y trabajar con la comunidad. Y bueno, y si las posibilidades de nuestros estudiantes y los docentes, que hacemos muchísimo esfuerzo económico para poder sostener lo que son los viajes, lo vamos a hacer el año que viene. Ya estamos planificando y ha quedado una base para el 2018, así que bueno, los vamos a tener informados respecto a esas posibilidades. Así que seguro. Yo les quiero agradecer la participación y bueno, seguramente entonces seguiremos charlando después de todo este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.